también con el congresista Arana, que por supuesto también nos visita aquí en esta parte del Palacio Legislativo. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Congreso Televisión. Un gusto saludarlo. ¿Cuál es su opinión, su percepción y su sentir a esta hora de la mañana previa a la interpelación a la ministra de Educación? Bueno, en principio decirle a la ciudadanía, al país, a los maestros que el Congreso está ejerciendo su labor fiscalizadora. Y la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente son temas fundamentales para el desarrollo de un país. La ministra ha manejado con una absoluta ineptitud, una absoluta insensibilidad e irresponsabilidad el tema de la problemática educativa y ha perseverado en el enorme error de seguir favoreciendo la educación privada, desprotegiendo la educación pública, que es lo que pasó con el presupuesto de la República el año pasado, en que incluso no hubo capacidad de gasto, y eso venía arrastrándose desde el ministro Saavedra. Y hoy día lo que hay que esperar es que el Congreso, en deuda con los estudiantes, en deuda con los maestros en el país, cumpla su responsabilidad de hacer esta interpelación y de no satisfacer las preguntas, establecer los criterios que el Congreso tiene y plantear la remoción de la censura, en realidad, que es el mecanismo que existe, de la ministra de Educación. Creo que el Perú entero, los maestros están pendientes de lo que hoy día se va a debatir. Esperemos que el Congreso esté a la altura, que hoy día no haya un show. Recordemos que alguna vez se trajo el año pasado al ministro Saavedra, se lo insultó, se le faltó el respeto en una comisión. Bueno, luego eso terminó por otras razones más que educativas en temas políticos de su desafuero. En este caso esperamos que no haya pues tanta grita, que se mantenga un nivel alturado de debate y que las decisiones que las bancadas tomen y los congresistas tomen sea una decisión de conciencia por los maestros, por los estudiantes, por los padres de familia en el país, para que esta situación no se vuelva a repetir. Se lo preguntaba básicamente, congresista Arana, porque algún sector de la prensa, básicamente, y algunos analistas entendidos en la materia, han comentado que la ministra ha logrado dos cosas importantes y por eso debe continuar en la cartera. Un aumento sustancial en el sueldo de los maestros y por supuesto también que se mantengan las evaluaciones para el magisterio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, comencemos por la segunda respuesta. Muchos de estos analistas suelen ser consultores del Ministerio de Educación o muchos de los medios de comunicación que difunden este tipo de mensajes suelen recibir pagos por publicación de propaganda del Ministerio de Educación, así que me tomo con pinzas el tipo de comentarios que hacen, ¿no? Porque lo cierto es que la reforma educativa está mostrando su fracaso en el país, ¿no? Y hay que mejorarla, se necesita una reforma educativa, necesitamos una educación pública de calidad, pero tal como se está conduciendo, y lo han demostrado más de 2 meses de huelga, más de 350.000 maestros en huelga, más de 600.000 niños afectados en la escuela, que esto necesita una revisión profunda, que aquí se necesitan hacer ajustes profundos. Y eso no es un logro de la ministra, por el contrario, es una muestra de su total ineptitud. Y en segundo lugar, la ministra no logró ningún aumento para profesores, por Dios. Los profesores que fueron recibidos a palos, que fueron insultados de ser terroristas, los maestros que se vieron obligados a salir desde sus provincias y de sus distritos para venir a pernoctar en Lima, en las calles, en los locales de los clubes departamentales, en sus familias, algunos de los cuales incluso han muerto por el riesgo que supuso para su salud. Otros han sido heridos, otros se hallan denunciados y van a tener que afrontar procesos judiciales. ¿Qué logro es ese de la ministra? La ministra debió resolver eso desde el inicio. La ministra pudo perfectamente prevenir la huelga. En Cusco ella tenía todas las posibilidades, incluso antes de que se produjera la huelga de Cusco, a partir de la interpelación que se le hizo a Saavedra, ella podía haberse dado cuenta que se necesitaban hacer ajustes en diversas materias, en infraestructura escolar, en nutrición de niños, en salarios de los maestros, en resolver el problema de los maestros contratados, en resolver el problema de los salarios de los maestros, y ninguna de esas cosas las atendió. Esperó que hubieran 2 meses de huelga, esperó que hubieran centenares de miles de niños afectados en la pérdida de sus clases, que hubieran maestros en huelga y encima apaleados, aporreados, ninguneados, despreciados, insultados, calumniados. Entonces, esta ministra en realidad, ¿qué logros ha tenido? Yo creo que hay que ser bastante cara dura para señalar que esta ministra, después de lo gravísimo que ha ocurrido en educación, hizo
algunos logros. No ha tenido ningún logro, ha tenido, por el contrario, la muestra de su insensibilidad y el descalabro de esa política educativa. Finalmente, congresista Arana, haciendo un eco de la presentación del premier Zavala en el Congreso el día de ayer, ¿es un presupuesto para el 2018 centralista? Es absolutamente centralista. Si uno mira las cifras que hay para presupuestos de gobiernos locales y regionales, desde el año 2002, desde el año 2005, han ido disminuyendo el porcentaje total del presupuesto asignado a los gobiernos locales y regionales. Los que más están siendo castigados son los gobiernos locales, y el incremento que se está produciendo en realidad es un incremento destinado a reconstrucción, pero bajo mecanismos de APPs. Y en ese sentido el presupuesto sigue siendo centralista. Creemos que sigue siendo recesivo porque no hay mecanismos claros para ampliar la base tributaria, y el déficit fiscal va a ser una debilidad muy grande para poder satisfacer las grandes necesidades que tiene el país. Esperamos que corrijan, esperamos que en el debate que va a haber se produzcan modificaciones por el bien del desarrollo del país. Aún hay tiempo. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por haber estado con nosotros en Congreso Televisión. Vamos contigo, Raquel, a Mesa Central, y por supuesto vamos a regresar en un ratito con más opiniones de congresistas, de legisladores a esta hora de la mañana previa a la interpelación. Guillermo. Es Congreso Televisión en vivo y en directo. Contigo, Raquel, en estudios.